Clara ya había pasado por mucho antes de detenerse en ese semáforo con una bolsa de caramelos y el rostro marcado por ojeras que no eran solo consecuencia del cansancio. Había pasado por traición, humillación, abandono, y aún así, estaba allí, intentando vender lo que podía, con la ropa limpia que lograba lavar en un balde prestado, el cabello atado de cualquier manera, y el corazón intentando no romperse del todo. Ella ya no se reconocía a sí misma. Era como si se hubiera convertido en otra persona, una versión más pequeña y silenciosa de sí misma. Cuando su exmarido, un conocido policía de la ciudad, la echó de casa tras una flagrante traición, se llevó consigo lo poco que tenía. Dijo que ella era inestable, que no era buena madre y que estaba mejor lejos de su hijo. Y todos creyeron. El barrio quedó en silencio. La propia familia dijo que era mejor no involucrarse. Y así fue como, con una bolsa en la espalda y sin ningún lugar a donde ir, Clara empezó desde cero, sola. En la calle, Clara aprendió rápidamente que el mundo no tiene paciencia para quienes sufren. Vender dulces era lo que podía hacer sin depender de nadie. La luz se abría y se cerraba, pasaban coches, y ella intentaba una sonrisa forzada, un «buenas tardes», que rara vez era respondido. Los hombres eran los peores. Algunos preguntaban cuánto costaba el dulce, otros cuánto costaba ella. Había días en que pensaba en desaparecer, pero ese recuerdo de su hijo siempre volvía, la última vez que lo vio, durmiendo en el sofá de la casa que ya no era suya. Fue este recuerdo lo que mantuvo a Clara en pie. Ella llevaba vergüenza, sí, pero también llevaba una ira silenciosa que no la dejaba rendirse. No fue orgullo, fue supervivencia. No podía contar con nadie. Hasta ese día. Aquel día en que un coche se detuvo, lentamente, en un momento en el que ella ya estaba demasiado cansada como para esperar siquiera una mirada. Un coche caro, con lunas tintadas. Ella miró hacia un lado, sorprendida, y entonces la puerta se abrió. Gabriel no podía explicar por qué se había detenido. Fue un día como cualquier otro, lleno de citas, mensajes sin respuesta y reuniones de última hora. Por lo general, no miraba a su alrededor mientras conducía, ni tampoco se daba cuenta de lo que ocurría fuera de su mundo protegido. Pero cuando vio a aquella mujer acurrucada en la acera, con las manos en el regazo y la cabeza gacha, algo dentro de él se tensó. No fue una lástima, fue incómodo, como si fuera algo incorrecto que no podía ignorar. Detuvo el coche a un costado del camino y salió sin pensarlo mucho. Clara estaba asustada, por supuesto. Dio medio paso atrás, con mirada sospechosa. No era la primera vez que un hombre de traje y reloj caro se acercaba a ella con promesas o insultos disfrazados de ayuda. Pero Gabriel no ofreció dinero ni hizo preguntas incómodas. Solo dije, ¿estás bien? Y fue la forma en que lo dijo lo que hizo que Clara tragara saliva con dificultad. Ella no estaba bien, pero ya había olvidado lo que era realmente responder ese tipo de preguntas. Al principio Clara pensó que era solo otro juego, que la llevaría a algún lugar, usaría lo que quisiera y luego la dejaría nuevamente en la calle. Miedo mezclado con cansancio y vergüenza. Pero el hombre no insistió mucho. Dijo que vivía cerca, que podía ofrecer una ducha caliente, comida, un lugar para descansar, y también dijo que no esperaba nada a cambio. Clara no respondió inmediatamente. Lo miró fijamente durante unos segundos, tratando de comprender si era real. Estaba tan poco acostumbrada a la amabilidad que cualquier pequeño gesto le parecía sospechoso. Pero ese día ya no tenía fuerzas para rechazar la ayuda. Estaba menstruando, tenía dolores en el cuerpo y estaba mareada por no haber comido adecuadamente durante tanto tiempo. Subió al coche en silencio, oliendo el aire acondicionado y la tapicería limpia. Apoyó la frente contra el cristal y cerró los ojos. Por primera vez en meses, sintió que tal vez no necesitaba dormir en la acera esa noche. La casa parecía demasiado grande para alguien como ella. Clara entró con pasos mesurados, evitando con la mirada el contacto directo con cualquiera que cruzara el pasillo. El suelo estaba brillante, las luces eran suaves y el olor era nuevo, limpio y confortable. Pero nada de eso la hacía sentir cómoda. Gabriel le pidió que se sentara, le ofreció agua, le preguntó si quería ducharse. Clara simplemente negó con la cabeza. No quería parecer grosero, pero tampoco quería darle esperanzas a nadie. La última vez que pensaste que podías confiar en alguien,
Perdiste lo más preciado que tenías. Cuando finalmente fue al baño, cerró la puerta con cuidado, apoyó las manos en el lavabo y se quedó allí, mirando su propio reflejo. Estaba demacrada, con el rostro delgado y los ojos hundidos. Abrió su mochila, sacó unas bragas limpias y la única compresa que aún le quedaba. Él no lloró, simplemente respiró profundamente y abrió la ducha. El agua tibia que corría por su espalda era el único alivio real que había tenido en semanas. Mientras Clara se bañaba, Gabriel bajó a la cocina y le pidió a uno de los empleados que preparara algo ligero. Evité explicar demasiado. Solo dijo que la mujer necesitaba una habitación y una comida caliente. La criada, curiosa, no hizo preguntas. Teresa, por su parte, notó el movimiento. Bajó las escaleras lentamente y preguntó con un tono lleno de sospecha: ¿Quién es ella? Gabriel respondió con calma pero con firmeza. Dijo que la encontró en la calle, que estaba pasando por dificultades y que estaría allí por unos días. A Teresa no le gustó. Su expresión se endureció instantáneamente, pero no discutió de inmediato. Él simplemente asintió con los labios apretados y volvió a subir las escaleras, murmurando algo que Gabriel prefirió no oír. Él ya conocía esa mirada. Sabía que su madre intentaría involucrarse, pero no quería precipitarse en una confrontación. Aún no. Su prioridad en ese momento era asegurarse de que Clara se sintiera segura, al menos por una noche. Aquella primera noche, Clara comió poco. Un plato sencillo, arroz, frijoles y pollo a la plancha, que a ella le pareció un banquete. Se sentó al final de la mesa de la cocina, evitando el contacto visual, y le agradeció en silencio después de cada bocado. Gabriel la observaba desde lejos, respetando su espacio pero prestando atención a los detalles. Parecía desconfiar de todo, como alguien que espera una trampa. Cuando terminó, se disculpó, les dio las gracias nuevamente y subió a la habitación que habían preparado. Era una habitación de invitados, con una cama hecha, toallas dobladas y una gran ventana con una cortina ligera. Clara entró y cerró la puerta. Se sentó en el borde de la cama, con los pies todavía en los zapatos, sin saber si realmente podría permanecer allí acostado. Pasó los dedos sobre la sábana blanca y respiró profundamente. Se sentía fuera de lugar, como si en cualquier momento alguien abriera la puerta y le dijera que todo había sido un error. Pero nadie vino, y por primera vez en mucho tiempo, pudo dormir sin miedo. El día siguiente comenzó con un ligero susto. Clara se despertó con el sonido de pasos en el pasillo y el ruido de platos provenientes de la cocina. Le tomó unos segundos recordar dónde estaba. Al levantarse intentó dejar la habitación exactamente como la encontró. Dobló las mantas, acomodó las almohadas y pasó la mano sobre las sábanas para alisarlas. Descendió con cautela y con el corazón acelerado. Encontró a Gabriel leyendo algo en su celular, sentado en la mesa con una taza de café. Él la miró, sonrió levemente y le preguntó si había dormido bien. Clara simplemente asintió. Gabriel acercó otra silla y ofreció café con pan, mantequilla y fruta. Ella le dio las gracias, aunque aún no sabía cómo comportarse. Se sintió como un huésped no deseado, aunque nadie lo dijo. Su bondad era real, pero Clara había vivido lo suficiente para saber que no todas las buenas intenciones duran. Me sentí agradecido, sí, pero también en alerta. A medida que pasaban los días, Clara comenzó a notar las pequeñas tensiones en el aire. Teresa, la madre de Gabriel, evitó hablarle directamente. Cuando se cruzaron en el pasillo, sus miradas eran frías y calculadoras. Clara hizo como si no lo notara, pero por dentro pesaba muchísimo. Ya estaba acostumbrada al juicio, a la desconfianza, a ese tipo de silencio que duele más que los gritos. Aún así, hizo todo lo posible para no molestar a nadie. Lavaba su propia ropa, limpiaba la habitación donde dormía, ayudaba en la cocina cuando podía. Gabriel se dio cuenta, pero no interfirió. Pensó que con el tiempo las cosas mejorarían, que su madre se acostumbraría a la presencia de Clara. Pero Teresa no quería acostumbrarse. Cada gesto suyo era un recordatorio de que esta mujer era una intrusa, una amenaza. Y Clara, incluso en silencio, sentía el peso de cada gesto no dicho, de cada puerta cerrada con demasiada fuerza, de cada suspiro lleno de desaprobación. El tiempo empeoró en una mañana normal. Clara había bajado a lavar la taza que había usado cuando Teresa entró en la cocina.
El empleado se fue discretamente, dejando a los dos solos. Teresa se acercó lentamente, se detuvo al otro lado del fregadero y, en un tono demasiado tranquilo, dijo: ¿No crees que llevas aquí demasiado tiempo? Clara tragó saliva con fuerza. Él amablemente respondió que no quería causar problemas, que estaba buscando un lugar donde ir. Teresa continuó, ahora más directa. Las mujeres como tú saben muy bien cómo manipular. Puede que mi hijo sea ciego, pero yo no soy idiota. Clara no respondió. Sabía que cualquier palabra sería distorsionada. Él simplemente bajó la cabeza y salió de la cocina, con las manos temblorosas y el estómago hecho un nudo. Él no lloró. Lo guardó dentro, como siempre hacía. Pero allí, por primera vez desde que había llegado, consideró seriamente irse antes de que la echaran de una manera aún peor. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se dio vueltas en la cama, con el pecho apretado y la cabeza palpitante. Tenía miedo de empezar de nuevo, de volver a las calles, de perder la única oportunidad que tenía de respirar sin miedo. Sabía que no podía quedarme allí para siempre, pero tampoco esperaba ser humillada de esa manera. Pensó en hablar con Gabriel, pero no quería causar conflicto entre él y su madre. Así que se tragó su angustia, como siempre lo hacía. A la mañana siguiente, preparó discretamente sus cosas. Guardó su ropa en la mochila, dobló la sábana y limpió el baño. Cuando estuvo lista para irse, encontró a Gabriel en el pasillo. Él la miró sorprendido y le preguntó a dónde iba. Clara, en voz baja, simplemente dijo: «Creo que me he quedado demasiado tiempo». Gabriel frunció el ceño, sin comprender. Él le pidió que entrara y le explicara. Pero Clara, con mirada cansada, simplemente se disculpó. Ya no quería interponerme más. Gabriel insistió en que ella se quedara. Me pidió que le contara lo que estaba pasando. Pero Clara estaba encerrada, acorralada, como si hubiera vuelto a ser esa mujer invisible en la acera. Fue solo cuando Gabriel se cruzó de brazos, respiró profundamente y le preguntó con firmeza si esto tenía algo que ver con su madre, que ella lo miró a los ojos y respondió: «Ella quiere que me vaya». Y eso fue todo. No le contó las duras palabras ni el tono amenazante, solo lo esencial. Gabriel no reaccionó inmediatamente. Se quedó en silencio durante unos segundos, con la mirada firme y las manos apretadas en puños. Dijo que se encargaría de ello. Clara intentó decirle que no hacía falta, que podía buscar otro sitio, pero él fue directo: «No te vas por ella». Y en ese momento, Clara se dio cuenta de que tal vez no estaba sola en esa lucha. Pero aún así, el miedo a provocar una pelea dentro de aquella casa la dejó hecha pedazos por dentro. Ese mismo día, Gabriel tuvo una conversación directa con Teresa. No levantó la voz, no perdió el control, pero habló con una firmeza que su madre no estaba acostumbrada a oír. Dijo que no toleraría faltas de respeto, que Clara era una invitada, una persona a la que había decidido ayudar y que ella merecía dignidad. Teresa, herida en su orgullo, reaccionó con ironía. Ella dijo que sabía que él terminaría involucrándose con gente así, que estaba dejando que un extraño desestabilizara su propia casa. Gabriel no respondió a las provocaciones. Solo dejó claro que si la convivencia era imposible, ella sería la que tendría que irse. Teresa se quedó en silencio por un momento. Estaba acostumbrada a tener el control sobre todo, y escuchar eso de mi hijo fue como una bofetada en la cara. Subió a su habitación y cerró la puerta con llave. Gabriel, por su parte, bajó y le dijo a la criada que Clara se quedaría en la habitación de invitados todo el tiempo que quisiera, y que cualquier falta de respeto sería tratada con seriedad. Ya no había lugar para andarse con rodeos. Clara se enteró de la conversación horas después, cuando Gabriel fue a su habitación y con calma le contó lo que había hecho. Ella se quedó sin palabras. No esperaba que me defendieran así. Una parte de ella sintió alivio, otra parte se sintió aún más culpable. Dijo que no quería causar división y que quizás sería mejor buscar en otro lado. Pero Gabriel interrumpió la conversación con un simple gesto. Le puso un vaso de agua delante y le dijo: «No estás aquí para hacerte un favor. Estás aquí porque quería ayudarte y quiero seguir ayudándote. Y eso no va a cambiar». Fue la primera vez que Clara lloró delante de él. No fue un grito fuerte, sino un grito silencioso y pesado que venía de muy atrás, de todas las veces que tuvo que ser demasiado fuerte. Gabriel no intentó consolar con palabras. Él simplemente se sentó a su lado, puso su mano sobre la de ella y se quedó allí, presente. No hay prisa.
Y para Clara, esto ya era mucho más de lo que estaba acostumbrada a recibir. A partir de ese día, el ambiente en la casa cambió. Teresa comenzó a actuar con calculada frialdad, evitando a Clara siempre que podía, pero sin enfrentamientos directos. Clara, a su vez, se sentía dividida. Le estaba agradecida a Gabriel, pero también vivía con la sensación de que me toleraban, no me aceptaban. Evitaba las zonas comunes de la casa cuando sabía que Teresa estaba cerca. Prefería comer después de que todos hubieran terminado y mantenía la puerta de su dormitorio cerrada la mayor parte del tiempo. Gabriel se dio cuenta, pero sabía que no podía forzar nada. Empezó a encontrar formas discretas de hacer que Clara se sintiera cómoda. Le sugirió que vieran algo juntos esa noche. Le llevó libros que pensó que podrían gustarle. Le dejó pequeñas notas con palabras amables. Clara aceptó los gestos, pero con cierta cautela. Todavía no sabía cómo manejar el cariño que después no me fue exigido. Era demasiado joven, demasiado extraño, y por eso mismo, valiosa. En una tarde lluviosa, Clara estaba ayudando a organizar la ropa de los niños de uno de los empleados cuando sintió un fuerte dolor en el estómago. Sabía lo que era. Le había llegado la regla y se había olvidado de comprar toallas sanitarias. Regresó rápidamente a la habitación, buscó en la mochila, pero no encontró nada. Se sentó en la cama durante unos minutos, tratando de pensar qué hacer. Decidió ir al baño en el pasillo, donde sabía que guardaban algunos artículos de higiene. Pero cuando llegó allí, encontró la caja de tampones abierta y vacía. A su lado, una pequeña nota arrugada, escrita de puño y letra por Teresa. Si es digna de estar aquí, que se compre lo suyo. Clara lo leyó 3 veces. Sintió que se le revolvía el estómago y se le calentaba el rostro. Regresó a la habitación con pasos cortos. Cogió una toalla vieja e improvisó lo mejor que pudo. Se sintió humillada, sucia, indefensa. La casa, que durante los últimos días había parecido un refugio, de repente volvió a convertirse en un lugar hostil. Esa noche, Clara no quería cenar. Fingió tener dolor de cabeza, se encerró en la habitación y se acostó con la toalla improvisada entre las piernas, tratando de ignorar la incomodidad y la vergüenza. Lloró en silencio, sin fuerzas ni coraje para contarle a Gabriel lo que había sucedido. Sentí que si hablaba, causaría otra crisis. Ya era suficiente con ser una carga. Él prefirió aguantar, pero la criada que limpiaba las habitaciones notó algo extraño cuando entró a limpiar. Vio la toalla sucia en la cesta, la expresión abatida de Clara, su andar tenso. Él no preguntó nada, simplemente salió, respiró hondo y minutos después llamó a Gabriel. En voz baja contó todo: la nota, la desaparición de las almohadillas, el estado de Clara. Pidió confidencialidad. Dijo que ya no soportaba ver a la niña siendo maltratada de esa manera. Gabriel escuchó sin interrumpir. Cuando colgó ya le hervía la sangre. Subió lentamente las escaleras. Pasó directamente por la puerta del dormitorio de su madre y fue directo hacia Clara. Ella se sobresaltó cuando lo vio entrar. Ella estaba acurrucada en la cama, con los ojos hinchados y el rostro pálido. Gabriel cerró la puerta. Se sentó en el borde de la cama y dijo con voz firme: «Sé lo que pasó». Clara intentó negarlo, pero él la interrumpió. «No hace falta ocultarlo. Debí haberlo visto antes. Lo siento». Ella miró hacia otro lado, avergonzada. Quería decir que todo estaba bien, pero no pudo. Gabriel se levantó, abrió la puerta y llamó al empleado. Pidió compresas, analgésicos, un vaso de agua y algo ligero para comer. Dijo que ella necesitaba descansar y que él se encargaría de todo. Clara no sabía cómo reaccionar. Nadie la había cuidado así, sin interés, sin nada a cambio. Fue desconcertante. Mientras él acomodaba las almohadas y le pedía que se cubriera mejor, ella permaneció allí, en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente protegida. Al día siguiente, Gabriel tuvo una conversación definitiva con su madre. Llamó a la puerta de su dormitorio, entró sin esperar invitación y habló con calma, como si ya hubiera tomado una decisión. Dijo que ya no aceptaría ningún tipo de agresión, que Clara tenía derecho a respetar y que cualquier actitud contraria a esto tendría consecuencias. Teresa intentó discutir. Dijo que él era ciego, que no conocía el tipo de mujer que había traído a casa,
Gabriel simplemente escuchó, sin reaccionar, y cuando terminó, respondió simplemente: si no puedes vivir con respeto, entonces esta casa puede que ya no sea el lugar para ti. Teresa permaneció en silencio. No creía que su hijo llegaría tan lejos, pero lo era. Llamó a su padre, le explicó la situación y le pidió que hiciera arreglos para que su madre se mudara a la casa de campo familiar. Dijo que no era un castigo sino una necesidad, que ella necesitaba espacio, y él también. Teresa, por primera vez, comprendió que no tenía el control. Clara se enteró de la decisión cuando ya era demasiado tarde. Gabriel entró en la habitación. La advirtió cuidadosamente y le preguntó cómo se sentía al respecto. Ella tardó un tiempo en responder. Una parte de ella se sentía culpable, como si fuera responsable de la división de la familia. Otra parte sintió alivio, pero no sabía si podría demostrarlo. Él simplemente dijo que no quería causar una pelea entre él y su madre. Gabriel le tomó la mano con firmeza y respondió: tú no causaste nada, solo intentas vivir con dignidad, y nadie te lo quitará nunca más. Fue la primera vez que Clara sintió que tal vez sí tenía algún valor. No porque alguien lo dijo, sino porque alguien lo demostró con acciones. Ella ya no era invisible. Ella estaba allí, siendo defendida, protegida, cuidada. Y aunque el miedo aún vivía en algún rincón de su pecho, un nuevo sentimiento comenzó a crecer dentro de ella, el de pertenencia. Después que Teresa salió de casa, el ambiente cambió. El silencio que antes había sido pesado, ahora traía una paz que Clara no sabía que le faltaba. El personal parecía más ligero. El ambiente en la cocina era más acogedor e incluso los pasillos parecían menos fríos. Clara empezó a salir más de su habitación. Ayudaba con la limpieza, preparaba el desayuno, plantaba plantones en el jardín con una de las criadas mayores. Gabriel observaba todo con cariño y respeto. Él nunca forzó nada, sino que siempre estuvo presente, ofreciendo compañía, escuchando, prestando atención. Poco a poco, los dos comenzaron a acercarse de forma natural. No hubo prisa, ni juegos, ni promesas. Simplemente una convivencia cotidiana, llena de pequeños gestos que creaban un tipo de vínculo que Clara nunca antes había experimentado. Por primera vez, sintió que alguien veía quién era ella, y no lo que había perdido. Fue una tarde sencilla cuando Clara se dio cuenta de que sentía algo más. Estaban sentados en el sofá viendo un documental, compartiendo una manta por el frío. Gabriel le agarró una taza de té y sin decir nada, se la entregó y continuó observando. Cuando Clara tomó la taza, sus dedos tocaron los de él y sintió que su corazón se aceleraba. No por el tacto en sí, sino por lo que llevaba. Fue cuidadoso, era presencia, fue cariño sin expectativas. Pasó el resto del día tratando de comprender ese sentimiento. Tenía miedo, miedo a confundir bondad con amor, miedo a dejarse llevar y volver a caer. Pero por la noche, cuando se iba a la cama, no podía evitar sonreír. Era un miedo diferente, un miedo que no provenía del dolor, sino de la esperanza. Y eso, para alguien que había pasado por tanto, ya era un gran paso. En los días siguientes, Clara continuó experimentando esta mezcla de miedo y encanto. Cada pequeño gesto que hacía Gabriel parecía reforzar la idea de que realmente le importaba, pero ella era cautelosa. Todavía recordaba las promesas de su exmarido, los primeros meses de noviazgo, cuando también había flores, amabilidad, palabras bonitas. Sabía cuánto podía cambiar un hombre de un momento a otro. Así que cuando Gabriel empezó a mostrar claras señales de interés, un cumplido por aquí, una invitación a salir por allá, Clara respiró hondo y decidió ser honesta. Una noche, sentados en el porche, ella dijo sin rodeos: necesito tiempo, y no voy a volver a involucrarme con nadie, a menos que esté segura de que es algo serio. No aguanto más caídas. Gabriel escuchó sin interrumpir, sin justificarse, sin intentar convencerla de lo contrario. Él simplemente dijo: tienes todo el tiempo que necesites. Y esa respuesta, tan sencilla y respetuosa, hizo que Clara sintiera algo que hacía tiempo que no sentía: seguridad. A partir de ese día, su vínculo se hizo aún más fuerte, incluso sin ninguna intimidad física. Compartían comidas, cuidaban la casa juntos, hablaban durante horas de todo: la infancia, los miedos, los sueños pospuestos.
Gabriel estaba cada vez más presente, pero nunca invasivo. Dijo que solo quería verla bien. Clara, con el tiempo, empezó a confiar. Ella le dejó ver sus cicatrices, le contó cosas que nunca le había contado a nadie. Habló de cuando dio a luz a su hijo, de la soledad de su matrimonio, del día en que la echaron de casa con una bolsa en las manos y la vergüenza en los ojos. Gabriel no interrumpió. Acabo de escuchar. Y eso, para Clara, valía más que cualquier consejo. Era escuchar sin juzgar, algo demasiado raro en su vida. Y así, poco a poco, sin darse cuenta, fueron construyendo una base sólida, no de pasión impulsiva, sino de algo más profundo, compañerismo, reencontrarse con... Su hijo fue uno de los momentos más difíciles que enfrentó Clara. Gabriel había logrado negociar para que ella pudiera pasar unos días con el chico, pero sabía que no sería sencillo. Clara sintió una mezcla de ansiedad, miedo y esperanza. Cuando llegaron a la casa de su exmarido, el corazón casi le saltó la boca. El niño era diferente, más serio, casi un extraño. Él la miró con curiosidad, pero no corrió a sus brazos. Clara intentó sonreír, llamó su nombre, y poco a poco, el niño se fue, acercando. Fue un abrazo tímido pero genuino. Clara lloró suavemente, sintiendo el dolor de la distancia y la alegría del reencuentro. Gabriel se quedó a su lado, respetando su espacio, sintiendo que ese momento era solo de ellos. Durante los días que el niño permaneció con Clara, la casa adquirió una calidez diferente. Ella se dedicó a cuidarlo con toda la ternura que había guardado durante tanto tiempo. Ella cocinaba sus comidas favoritas, le contaba historias, se reía con él, algo que no había hecho en años. El niño, todavía desconfiado, empezó a soltarse poco a poco. No hablaba mucho, pero escuchaba. Poco a poco su relación se fue reconstruyendo, llena de pausas, vacilaciones y pequeños avances. Para Clara, cada sonrisa que recibía de su hijo era una victoria. Para Gabriel, fue una señal de que estaban en el camino correcto. Y aún sabiendo que aún quedaba un largo camino por recorrer, sentir esa cercanía les daba a todos la fuerza para afrontar lo que se les presentara. Medida que pasaban las semanas, el niño comenzó a aceptar mejor a Gabriel. Al principio, observó al hombre con sospecha, como si evaluara cada gesto, cada palabra, buscando razones para dar marcha atrás. Pero Gabriel nunca intentó forzar la amistad. Respetaba el espacio del niño, le hablaba sin prisas, escuchando siempre más que hablando. Clara vio cómo esta relación crecía poco a poco, y eso la llenó de esperanza. Sabía que recuperar la confianza de su hijo sería el mayor desafío, pero también la mayor recompensa. Y la presencia de Gabriel a su lado hacía todo más llevadero. Ya no estaba sola para enfrentar el pasado o construir el futuro. Y ese fue un consuelo que, incluso en los días más difíciles, no la dejó rendirse. Al mismo tiempo, la vida de la pareja adquirió un nuevo ritmo. Gabriel siguió trabajando duro, pero dedicó sus pocas horas libres a pasar tiempo con Clara y el niño. Planearon pequeños viajes, paseos por el parque, momentos sencillos que significaron mucho. Clara, que antes pasaba su vida contando monedas y vendiendo dulces en la calle, ahora comenzó a pensar en sus sueños. Quería terminar mis estudios, hacer cursos, tal vez abrir un pequeño negocio. Gabriel apoyó cada uno de sus pasos, alentó sus iniciativas y celebró sus logros. Fue una alianza construida con paciencia y sin prisas. Y esa nueva calma ayudó a Clara a sanar, a reencontrarse consigo misma, a creer que merecía más de lo que había vivido hasta entonces. A pesar de los avances, no todo fue fácil. Teresa seguía ausente, pero su sombra se cernía sobre la casa. Clara sabía que en algún momento su suegra podría intentar nuevamente interferir, crear conflictos, sembrar desconfianza. Este pensamiento la inquietaba, con la sensación de que la paz en la que vivían era demasiado frágil. Por eso, siempre que podía, buscaba fortalecer su relación con Gabriel y su hijo, creando vínculos que resistieran las tormentas. Sabía que no podía controlarlo todo, pero sí podía controlar cómo reaccionaba. Y elegir aferrarse a lo que construyeron, en lugar de perderse en los fantasmas del pasado. Gabriel estaba allí para recordarle que no tenía que cargar con todo sola. Y Clara, poco a poco, se permitió creer que el amor también podía ser una fuerza,
no solo una promesa vacía. Uno de los momentos más memorables de este periodo fue el día que Gabriel le pidió a Clara que se casara con él. No fue en una fiesta ni delante de una multitud, fue una cena sencilla, en casa, con los niños durmiendo en la habitación de al lado. La llamó al porche, le tomó las manos con ternura y le habló de cuánto había cambiado su vida desde que la conoció. Dijo que no era solo amor, era respeto, admiración, un deseo de construir algo sólido. Sacó un anillo del cajón de la cocina, simple pero significativo, y le preguntó si aceptaría ser su esposa. Clara sintió que el pecho se le oprimía. Las lágrimas acudieron rápidamente, pero con una sonrisa sincera dijo que sí. No era el final de la pelea, él lo sabía, pero fue un nuevo comienzo, un compromiso de caminar juntos, enfrentando todo. Y en ese momento, el miedo dio paso a una esperanza que no podía expresarse con palabras. El anuncio del compromiso no fue recibido con alegría por todos. Teresa, por supuesto, no ocultó su desaprobación. Continuó enviando mensajes indirectos, tratando de sembrar dudas en la cabeza de Gabriel, advirtiéndole sobre el pasado de Clara. Pero Gabriel estaba más firme que nunca. Dejó claro que la decisión era suya, que respetaba a Clara y que no aceptaría más injerencias. Clara, por su parte, intentaba no dejarse sacudir. Sabía que no podía complacer a todos y que el pasado nunca desaparece tan fácilmente. Pero el amor y el cuidado que encontró en Gabriel y los niños le dieron la fuerza para seguir adelante. Sabía que habría días difíciles, pero estaba decidida a vivir cada uno de ellos junto a aquellos que realmente importaban. Mientras tanto, Clara continuó reconstruyendo su vida. Volvió a estudiar, tomó cursos en 1900 en línea y comenzó a planificar su propio negocio. Gabriel siempre la apoyó, ayudándola en lo que podía, pero dejándola tomar sus propias decisiones. La niña y el niño que tuvieron juntos crecieron en un ambiente de amor, respeto y aprendizaje. El hijo mayor, aunque estaba dividido entre sus padres, comenzó a aceptar a su nueva familia con mayor naturalidad. Poco a poco, Clara se dio cuenta de que, incluso con todas las cicatrices, era posible crear un futuro diferente, que el dolor del pasado no tenía por qué definir quién era ella, y ese amor, cuando es verdadero, transforma no solo la vida de quien lo recibe, sino también de quien lo da. Con el paso de los años, Clara y Gabriel se enfrentaron a nuevos retos, como cualquier pareja. Hubo días en que la inseguridad y el miedo intentaron apoderarse de ella, especialmente cuando los recuerdos del pasado volvieron a atormentar a Clara, pero aprendieron a hablar, a compartir miedos y a buscar apoyo mutuo. Gabriel nunca la dejó sentirse sola, y Clara, a su vez, comprendió que podía compartir su dolor sin ser juzgada. Construyeron una rutina basada en la confianza, donde el diálogo era la base de todo. La casa llena de niños, risas y pequeñas peleas cotidianas se convirtió en el hogar que Clara siempre soñó tener, incluso en los momentos más difíciles. La relación con el hijo mayor también evolucionó. Aunque a veces la distancia física todavía existía, la conexión emocional se hizo más fuerte. Comenzó a comprender que el amor de su madre no había disminuido, solo tomó tiempo para encontrarlo nuevamente. Clara aprovechó cada oportunidad para demostrar que estaba ahí para él, sin exigencias, solo con el sincero deseo de reconstruir lo perdido. Gabriel apoyó este esfuerzo, reconociendo el valor de la familia extendida que estaban formando. Cada paso, por pequeño que fuese, era celebrado como una victoria. E incluso en los días en que el pasado intentaba regresar, Clara sabía que ya no estaba sola enfrentándolo. La vida de la pareja se convirtió en un ejemplo para muchos de su entorno. Clara, quien una vez vendió dulces en la calle para sobrevivir, ahora es vista como una mujer fuerte, resiliente y llena de planes. Gabriel, que antes era un hombre emocionalmente vacío, encontró en Clara una razón para abrirse y ser mejor. Juntos, enfrentaron prejuicios, desafíos financieros y las dificultades naturales de construir una familia ensamblada, pero nunca perdieron el foco en lo que realmente importaba: el amor, el respeto y la esperanza. Cada paso dado era una prueba de que, incluso frente a las mayores dificultades, era posible transformar el dolor en aprendizaje y reconstrucción.
En un momento especial, Clara decidió compartir su historia con otras mujeres. Participó en reuniones, grupos de apoyo e incluso creó un pequeño blog donde hablaba de superación, fe y autoestima. Ella quería que su experiencia sirviera de inspiración a cualquiera que estuviera pasando por lo que ella pasó. Sabía que no era la única, que muchos llevaban cicatrices invisibles y necesitaban escuchar que podían empezar de nuevo. Recibió mensajes de agradecimiento, historias emotivas y la certeza de que, al compartir su recorrido, estaba ayudando a construir una red de apoyo y fortaleza. Para Clara, esto fue más que una misión. Fue un nuevo comienzo para ella también. Con el tiempo, la relación entre Clara y Gabriel se consolidó en el respeto y la complicidad. Aprendieron a compartir espacios, a respetar el tiempo del otro y a valorar las pequeñas victorias de la vida cotidiana. Clara descubrió que, incluso después de tanto dolor, podía encontrar alegría en las cosas simples. Un café caliente por la mañana, una conversación tranquila, las sonrisas de los niños al despertar. Gabriel, a su vez, encontró en la paciencia y el cuidado la forma más verdadera del amor. No había prisa por grandes gestos ni decisiones, solo la certeza de que estaban construyendo algo sólido, basado en la confianza mutua y el deseo de crecer juntos. Las dificultades, por supuesto, no han desaparecido por completo. La vida familiar exigía ajustes constantes y el peso de las experiencias pasadas todavía causaba inseguridades. Clara, en particular, necesitaba tiempo para dejar atrás sus traumas y confiar plenamente. Pero había una diferencia. Ya no estaba sola. Gabriel fue una presencia constante, no solo como compañero, sino como socio en la construcción de ese nuevo capítulo. E incluso en los momentos en que surgían las dudas, sabían que podían contar el uno con el otro. Esto los fortaleció. Y para Clara, ese sentimiento de ser vista, escuchada y valorada, era la verdadera señal de que la superación no era solo una palabra, era un logro diario. Clara se dedicó a ser madre y esposa, pero también buscó espacios para cuidarse. Retomar los estudios era una prioridad, un sueño guardado en un cajón desde hacía mucho tiempo. Gabriel la animó diciéndole que era importante para ella encontrar la realización más allá de su hogar y su familia. Clara, que siempre disfrutaba aprendiendo, sentía una nueva satisfacción con cada capítulo estudiado, con cada clase completada. Fue como si, poco a poco, estuviera reconstruyendo no solo su vida, sino también su autoestima. Ese impulso de seguir adelante, de reinventarse, fue lo que la mantuvo en marcha. Ella sabía que el camino sería largo, pero con su apoyo se sintió preparada para afrontarlo. La relación entre Clara y Gabriel se fortaleció aún más cuando enfrentaron desafíos juntos. No se trataba solo de amor romántico, sino de una verdadera asociación. Gabriel estuvo presente en las citas médicas de los niños, ayudó con las tareas del hogar cuando pudo, y respetó los momentos en que Clara necesitaba silencio o espacio. Clara, a su vez, aprendió a confiar, a compartir sus sentimientos y a pedir ayuda cuando era necesario. Este equilibrio fue esencial para que pudieran crear un hogar estable y feliz, aunque el pasado siempre estuviera ahí, en algún rincón. Pero la diferencia fue que ahora Clara ya no tenía que cargar con todo sola. La relación con su hijo mayor también empezó a mejorar. Todavía estaba dividido entre su madre y su padre, pero poco a poco comenzó a comprender la importancia de este nuevo capítulo en la vida de Clara. Las visitas se hicieron más frecuentes, las llamadas telefónicas más largas y las conversaciones más sinceras. Clara intentó no forzar nada, simplemente demostró que estaba ahí, dispuesta a reconstruir la relación sin prisas y sin exigencias. Gabriel apoyó todo esto, participando en las reuniones del colegio, salidas y dándole espacio al niño para sentirse parte de esa nueva familia. Para Clara, cada paso que daba su hijo era una victoria silenciosa, una prueba de que la paciencia y el amor podían superar incluso los mayores obstáculos. A pesar de los logros, Clara sabía que aún había días difíciles. Algunos momentos le hicieron revivir viejos dolores, el sentimiento de abandono, la falta de su hijo, las duras palabras del pasado. En aquellos días Gabriel se convirtió en su refugio seguro. No intentó borrar el dolor, pero ofreció su hombro, su oído atento, su silencio acogedor.
Clara aprendió que no necesitaba fingir que estaba bien para ser amada. Ella podría mostrar sus debilidades y aún así ser valorada. Y fue en ese espacio de aceptación que encontró la fuerza para continuar, seguir adelante, aun cuando el camino pareciera incierto. Con el paso de los años, Clara y Gabriel tuvieron sus momentos de alegrías sencillas y logros discretos. Compraron su propia casa, un lugar donde cada detalle llevaba una historia de lucha y superación. Clara decoró con esmero las habitaciones de los niños, plantó un pequeño pero animado jardín y se dedicó a crear un ambiente donde todos se sintieran bienvenidos. Gabriel, que antes era un hombre cerrado, se abrió a la vida familiar, aprendiendo a valorar los pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos. Juntos construyeron una casa que no era perfecta, pero era real. Los desafíos continuaron, por supuesto. En algunas ocasiones, las heridas del pasado salían a la superficie provocando inseguridades y dudas. Pero Clara y Gabriel aprendieron a afrontar estas tormentas juntos, con diálogo y paciencia. Su presencia constante se convirtió en la base que sostuvo a la familia. Para Clara, cada día vivido con amor y respeto era una victoria silenciosa sobre las dificultades que marcaron su vida. Y fue ese sentimiento el que la motivó a continuar, a reinventarse y a creer que el futuro podía ser mejor que el pasado. Al mirar atrás, Clara apenas reconoció a la mujer que una vez vagó por las calles, vendiendo dulces con miedo y vergüenza. Ahora, ella era una mujer llena de historias, cicatrices y, sobre todo, fuerza. La vida no había sido fácil, pero lo había logrado. Había encontrado el amor, había reconstruido su relación con su hijo y, lo más importante, se había encontrado a sí misma. Cada paso dado tenía un peso enorme. Un logro silencioso que pocos veían, pero que ella sentía en cada latido de su corazón. El pasado estaba allí, presente, pero ya no definía quién era ella. Clara era mucho más que eso. Gabriel era más que un compañero. Era un compañero, un amigo y un guardián. Alguien que estuvo ahí en tus momentos de duda, que te tomó de la mano cuando caíste y celebró tus victorias, por pequeñas que fueran. Juntos, crearon una familia que, a pesar de los desafíos, estaba unida y llena de amor. Y esta historia, que empezó en la calle con dolor y soledad, terminó demostrando que la superación es posible cuando tienes el coraje de volver a empezar y alguien a tu lado que cree en ti. Para Clara, la vida finalmente comenzaba de verdad. Con el tiempo, Clara se dio cuenta de que su valor no estaba en lo que había perdido, sino en la fuerza que había ganado. Cada día, la mujer que una vez dudó de sí misma se volvía más confiada y segura. Las cicatrices del pasado no desaparecieron, pero se convirtieron en parte de su historia. Recuerdos que le enseñaron a luchar y nunca rendirse. Sabía que todavía habría días difíciles, pero ahora tenía herramientas y personas que la apoyaban. La fe, el amor y el reencuentro de Gabriel con su hijo le dieron una base sólida para seguir creciendo. Los años siguientes trajeron estabilidad y crecimiento. Clara logró abrir su propio negocio, un pequeño café que se convirtió en un lugar de encuentro de vecinos y amigos. Gabriel permaneció a su lado, no solo como esposo, sino como compañero de decisiones y sueños. Los niños crecieron rodeados de cariño y aprendizaje, y aunque el pasado todavía afloraba a veces, ya no tenía poder sobre ella. Clara ya no era una víctima de la vida, sino una mujer que eligió superarse cada día. En medio de todos los cambios, Clara también se dedicó a ayudar a otras mujeres que estaban pasando por situaciones similares a la suya. Participó en grupos de apoyo, compartió su historia honestamente y dio la bienvenida a aquellos que necesitaban escuchar que no estaban solos. Sabía que cada historia, cada palabra de aliento, podía ser la chispa que encendiera la esperanza en alguien que todavía estaba en la oscuridad. Y eso la fortaleció, dándole sentido a sus propias cicatrices. El dolor que una vez casi la quebró ahora servía para construir puentes y apoyar otros viajes. Gabriel admiraba esta transformación y se sentía orgulloso de la mujer en que Clara se convertía cada día. Para él, el verdadero amor era exactamente esto: caminar uno al lado del otro, en asociación y construcción conjunta, en las pequeñas acciones que hacen la diferencia. Él sabía que no eran perfectos, que aún enfrentarían dificultades, pero se tenían el uno al otro para apoyarse, y eso fue más que suficiente.
Para Clara, la vida ya no era una batalla solitaria. Fue un viaje lleno de significado, amor y esperanza. Una historia que estaba orgullosa de contar y vivir. La rutina de Clara y Gabriel siguió su curso, llena de altibajos como cualquier relación real. Había días en que todo parecía perfecto, risas, planes, cariño, y otros en los que las inseguridades y los recuerdos del pasado salieron a la superficie, poniendo a prueba la paciencia y la confianza de ambos. Pero cada desafío fue afrontado con diálogo, respeto y la certeza de que estaban construyendo algo sólido. Clara aprendió a abrirse, a confiar, y Gabriel aprendió a ser paciente, a escuchar y a apoyar sin presionar. Juntos encontraron un equilibrio que los fortaleció. Con el tiempo, las cicatrices emocionales se volvieron menos dolorosas. Clara fue capaz de mirar el pasado sin sentir solo dolor, sino también aprendizaje. Ella entendió que su historia, sin importar lo difícil que fuera, era parte de quien era, y moldeó su fortaleza. Gabriel permaneció a su lado, no como un salvador, sino como un compañero de vida. Y esta alianza, construida día a día, con paciencia y amor, fue la que transformó una historia de dolor en una historia de superación, verdadera y duradera. A pesar de todo el amor y apoyo, Clara enfrentó momentos de duda y miedo. A veces se preguntaba si todo era real, si no era simplemente otra fase que pasaría. Los traumas del pasado dejaron cicatrices profundas y el miedo a perderlo todo de nuevo nunca desapareció por completo. En aquellos momentos, Gabriel era su refugio seguro. Él sabía cuándo callar, cuándo hablar, cuándo abrazar, y lo más importante, sabía que Clara necesitaba sentirse segura para ser vulnerable. Poco a poco se permitió sentir, llorar y mostrar sus heridas, sin miedo a ser juzgada. Con su ayuda, Clara comenzó a buscar ayuda profesional. Participó en sesiones de terapia que la ayudaron a comprender y lidiar con el dolor que llevaba consigo. No fue fácil. Muchas veces sintió ganas de rendirse, pero el deseo de reconstruir su propia vida era mayor. Cada sesión fue un paso hacia la libertad emocional, un paso hacia la mujer que quería ser. Gabriel estuvo ahí, apoyando, animando y creyendo que el amor verdadero también pasa por procesos difíciles, pero que valen la pena. Y para Clara, este viaje no se trataba solo de amor, sino de reconectarse con ella misma. Con el tiempo, Clara comenzó a darse cuenta de que la vida, a pesar de sus dificultades, tenía espacio para la felicidad y el crecimiento. La seguridad que encontró en Gabriel y su nueva familia le dio la fuerza para volver a soñar, para planificar un futuro diferente a su doloroso pasado. Vio que podía ser madre, esposa, emprendedora y, sobre todo, una mujer dueña de su propia historia. Aprendió a valorarse, a poner límites, a elegir lo que quería para sí sin miedo. La superación que buscaba se estaba produciendo, no a través de milagros, sino a través del esfuerzo diario y la presencia constante de aquellos que realmente importaban. El reencuentro con su hijo también le trajo nuevas perspectivas. Se fue integrando a la familia, aunque poco a poco, respetando el tiempo y el espacio necesarios. Clara vio este crecimiento con una mezcla de orgullo y esperanza. Sabía que el camino aún era largo y lleno de desafíos, pero sentía que ahora ya no tenía que enfrentar nada sola. Gabriel y los niños eran su base, su refugio, y con ellos estaba lista para escribir los siguientes capítulos de una vida que finalmente tenía sentido. En los momentos de silencio, Clara solía reflexionar sobre todo lo vivido. Recordé las noches frías en la calle, la soledad aplastante, el miedo constante de no tener a dónde ir. Y, mientras miraba el presente, sentía una profunda gratitud por cada paso que la había llevado hasta allí. Sabía que no tenía control sobre todo, pero aprendió que podía elegir cómo reaccionar ante la adversidad. Y esa elección, día tras día, la fortaleció. La mujer que una vez fue humillada y olvidada, ahora tenía una historia de superación que inspiraba no solo a ella, sino también a cualquiera que tuviera la oportunidad de escucharla. Gabriel, a su vez, vio la transformación de Clara como un regalo. Se dio cuenta de que el amor verdadero no se trata de salvar o cambiar a alguien, sino de estar ahí, con respeto y paciencia, mientras la persona se reencuentra a sí misma. Juntos,
Crearon una historia que no tenía finales perfectos, pero tenía verdad, compañerismo y esperanza. Y eso fue suficiente. Para Clara, cada día era un logro silencioso, un paso firme hacia una vida que finalmente podía llamar suya. En los últimos años, Clara y Gabriel han construido una vida sólida, llena de cariño y aprendizaje. Aprendieron que el amor verdadero no es perfecto, pero es constante. No es la ausencia de desafíos, sino la voluntad de afrontarlos juntos. Clara se convirtió en un ejemplo de fortaleza y resiliencia para todos los que la conocieron. Ella no olvidó los dolores del pasado, pero eligió no dejar que definieran su futuro. Y lo más importante, descubrió que la verdadera superación ocurre cuando dejamos que el amor nos transforme y nos dé el coraje para seguir adelante. El futuro todavía presentaba incertidumbres, por supuesto, pero Clara sabía que con Gabriel a su lado podría enfrentar cualquier cosa. Su vida ya no era un camino solitario y temeroso, fue un camino compartido, donde el dolor se transformó en esperanza y la soledad dio paso a la familia. Ella era, después de todo, dueña de su propia historia, y cada paso que daba era una victoria que nadie podía arrebatarle.